Si el vídeo se te hace monótono, puedes subirle la velocidad para poder agilizarlo, si eso te ayuda a comértelo todo. Que no es bueno dejarse nada en el plato. Pero para 4 minutos que dura, que es menos que un cigarro, quédate conmigo que te voy a dar 4 tips para cambiar tu vida. 4 chinas menos que vas a tener en el zapato dentro de 4 minutos. ¡Here we go! Número 1. El ego en la carretera. Cuando te pones detrás de un coche porque quieres pasar y el otro no se aparta, porque lleva su ego en el asiento de al lado y le dice: ¿qué pasa? ¿Tienes prisa? Pues ahora se va a esperar. Y no se aparta, oye, incluso va más lento. Pero chicos, si no pasa nada, solo tengo más prisa que tú, ya está. Vete al carril derecho, hombre. O cuando quieres correr más que los demás. En circunstancias normales lleva una velocidad constante, pero cuando te pasa uno por al lado, como que te pica algo y acelera. Pero vamos a ver, alma de pollo. Cada uno lleva su propia carrera. Cuando estás en la carretera, primero que no hay que correr. Segundo que no estáis en la misma carrera. Si lo fuera, me refiero. No vais al mismo sitio. No van a darle una piruleta al que llegue antes. No se va a quedar con la chica. No tenéis la misma meta. Bueno, y esta, cuando te gastas X mil euros en un coche para que no te adelante ni el tato. Escúchame, si nos ponemos en esa, siempre va a haber alguien con mejor coche que tú. Da igual el que te compres, porque como decía mi padre, a tú hay quien gane. Número 2. El ego con tu pareja. Cuando dificulta la convivencia porque le obligas a hacer cosas que en realidad no son importantes, solo por tu ego, o lo castigas cuando simplemente estás cabreado porque no te obedece. Eso es lo que te pone más negro en realidad, que no te obedezca. Un ejemplo, la tapa del váter. Ríos de tinta con la tapa del váter, qué importante, ¿verdad? Si te dejas la tapa del váter arriba, pueden entrar los demonios en la casa porque viven dentro del VC. Hay culturas que piensan así, ¿eh? A mí personalmente me gusta bajada, pero cuando me encuentro ese tipo de guiños en la casa, me planteo si realmente pasa algo si no se baja la tapa. Haz la prueba, déjate la subida, a ver si se corta el agua o si la luz deja de funcionar, o yo qué sé. Número 3. El ego en tu trabajo. Cuando se te sube a la cabeza ese ascenso y pierdes objetividad porque estás solo pensando en los focos y en las flores. Cuando lo luchas y era solo para llenar tu ego, para sentirte importante. O cuando eres jefe y castigas a la gente, pero no por causas objetivas en plan penalización de algún tipo y tal, sino porque hay algo en ti que se revuelve cuando no te obedecen. Ese es tu ego. Decirte que la vida no empieza cuando uno consigue ese soñado ascenso. Estamos mamando desde pequeños cómo tiene que ser nuestra vida. Y la corbata la llevamos en el cerebro desde bien chicos porque la tele ha hecho mucho daño. Eso es ascender para millones de personas. Y ese tipo de cosas ya en 2022 como estamos huelen a rancio. Y como dije en el vídeo anterior, luego te pones la corbatita y te sueltas el nudo, te la quitas. Tantas ganas que tenías. Hay vida después del trabajo. De hecho, la vida empieza cuando uno sale del trabajo. Vas creciendo y a menudo descubres que las cosas más importantes en la vida suceden fuera de tu trabajo. Parece que te ascienden y vas por el mundo como si te abrieran las calles para ti por las mañanas. A lo mejor si te para la policía y le dices que eres asesor senior o director ejecutivo, te van a dejar pasar, yo qué sé. Los ascensos solo son chuches y muchas vienen envenenadas. Hubo un momento en mi vida que me negaron un ascenso y me propuse crecer de otra manera. Entonces me hice voluntario de una ONG que conocía y con el tiempo ha resultado mucho mejor forma de crecer para mí que aquello. Y no lo habría elegido de no ser porque me rechazaron en otro sitio. Número 4. El ego en la calle. Cuando vas de compras y aprovechas la posición de poder que te brinda el hecho de ser cliente para ser maleducado, sentirte superior o maltratar a esa persona que cuando se quita la gorra es igual que tú. Y cuando se la deja puesta también. Pero en ese momento, como sabes que el otro no puede defenderse, le sueltas a tu ego, que lleva todo el día sin comer y tiene un hambre. Cuando le hablas mal a alguien, te estás hablando mal a ti mismo. Y cuando le insultas, le estás echando el mal aliento de tu ego. Así que lávate los dientes del corazón y regala besos en vez de eructas, que te irá mejor. Como ves, el ego lo mancha todo y a diario podemos ser muy tontos dejando que nuestra bestia salga por ahí a pastar. Y puede hacer mucho daño si no le ponemos límites. Así que hazte un favor y domestícala. Bueno, me voy. Te regalo un beso y una flor, como dice Nino Bravo. Y este fuerte abrazo.